provisto nuevamente de la lámpara de Dios. Busca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un lugar reservado. Adéntrate conmigo. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. El despertar de la glándula pineal. Dificultades, posibilidades y metodología. Tercera parte. Hay alguien que se está acercando, el aspecto que utiliza es tiene un cabello completamente cubierto, como si llevara una especie de hábito, con una capucha, que ella no quiere desvelar su nombre, no hace ninguna mención a su naturaleza, y nos señala con el dedo hacia la cabeza. Dice que hay 2 puntos que tenemos que tener presente en nuestra anatomía, dentro de nuestro cerebro y también fuera de él. Habla de la pineal como la llave que puede abrir ciertas compuertas de comunicación, ciertas áreas cerebrales, que si estamos preparados para asumir su funcionamiento, que podemos dar un salto importante a nivel evolutivo, pero que también tenemos el candado en la zona de la nuca que nos conecta con una frecuencia más animal, como si fuera algo así como un freno, un dispositivo que tenemos todos conectado y que, salvo que consigamos el despertar a nivel muy interno de esa conciencia, asumiendo el rol de seres humanos y divinos a la vez, dice que esa especie de cerradura impedirá que esta glándula, aun alimentándola de luz, aun haciendo que ella se dispare, siendo el generador de luz que pueda abastecer no solamente el cuerpo, sino todos nuestros cuerpos, y que pueda no necesitar ni ser dependiente de luz externa para nuestro sustento, que mientras no seamos capaces de poder descubrir está hablando como una especie como de huevo cerrado que tenemos en la zona de la nuca. Esa parte más animalesca es como una especie de paquete heredado. Habla de los antiguos reptiles, pero no por la especie de los reptiles que caminaron por la tierra, sino de otra especie más tirana y cruel, que es la que nos tiene sometidos. ¿Qué función tendrían las 2 áreas del cerebro y las distintas zonas que en ellas hay? Dice que deberíamos aprender no solamente de nuestra naturaleza física, sino también de nuestra naturaleza espiritual, energética, que simplemente cada una nos conecta con ciertas áreas o zonas del mundo, que nuestra área más cotidiana, hablo de nuestro hemisferio izquierdo, es la que está en este momento más viva, más intensamente en contacto con la realidad física, dejando al lado el hemisferio derecho algo adormecido, aletargado. ¿Cuál sería ahora la forma correcta de la humanidad para realmente limpiar el karma pasado, el dolor ocasionado y proyectarnos a un futuro realmente hacia la voluntad de la divinidad y el desarrollo real del espíritu? Dice que parar en seco ahora cualquier proceso de violencia en cualquiera de sus formas, tanto extrema como sutil y retorcida o incluso escondida, haciendo este sencillo gesto, pararlo en seco en cualquier punto del propio mundo, que ya es el primer paso, pero que a nivel individual ya nos ha dado la respuesta, a nivel colectivo entienden todos los seres que nos acompañan, que es un proceso difícil, puesto que ya estamos encadenados a esta fuerza, a esta atadura, a esta argolla que tenemos atrás y que nos va arrastrando vida tras vida. ¿Es posible desde la situación actual realmente purificar la tierra, purificar el psiquismo, lo que aquí estamos habitando, y proyectarlo hacia una era de luz, realmente traer el cielo a la tierra, o ya es una esperanza que casi tenemos que dejar por utópica? Dice que es
posible que tengamos que mantener nuestra esperanza, pero recordemos, solo con la ayuda externa será posible esta promesa del cielo en la tierra. ¿Cómo armonizarnos con esa ayuda externa y por parte de quién recibiríamos la tierra esa ayuda? Se da la vuelta alrededor y dice que ya conocemos la respuesta, la armonía con los seres que pueden aportar esta ayuda externa que viene implícita en la conexión con la propia divinidad, que ellos no obedecen más orden que de la propia divinidad. Que a forma colectiva la humanidad es desconocedora de este mensaje esperanzador y también a la vez apocalíptico sobre lo que es el planeta y la propia humanidad. Dice que ven solo con los ojos, que no ven con el corazón. ¿Hay algún tipo de intención o interés para mantener a la humanidad ignorante de su propia naturaleza y del destino que hay reservado hacia ella? Dice que aquí el hombre colabora con aquellos que le sujetan y que impiden su avance, pero que esta parte de colaboración, que a veces inconsciente, pero no le exime de la responsabilidad. El ser humano a veces tiende a abandonarse en manos de otros que controlen sus vidas. Es más cómodo, implica que muy poca voluntad y muy poco esfuerzo por mantener la propia libertad, que la libertad a veces necesita de la capacidad de discernir, del esfuerzo de tomar decisiones y de asumir la realidad y consecuencia de esas decisiones, que prefieren culpar o sentirse traicionados si no llega aquello que esperan. Se nos ha dicho también de que la verdad nos hará libres. ¿Cuál es la verdad que se oculta al ser humano y cuál es la verdad que tendríamos que descubrir? Dice que nos llevan hablando de la verdad todo el tiempo, que esa verdad es la única posible para que nos libere, pero que nosotros esperamos recibirla como un concepto y no como una fuerza viva. Este muro de contención hacia esta zona más oscura sería la forma de no permitir, bajo ningún concepto, de que volvamos a caer y que nos vuelva a dominar estas influencias. Dice que nos protegen de nosotros mismos y nuestra capacidad de acceso depende de nuestra necesidad vital de retorno al pasado, de reponer y reparar. ¿Qué otras zonas serían interesantes que conociéramos y rescatáramos para estimular en este despertar interno sobre el cerebro? Dice que debemos primero asumir la tarea de aquello que ya nos es bastante complicado, el despertar, estimular, que hay cientos de pequeñas zonas o puntos a nivel cerebral que si se pueden estimular o trabajar, despertarían algunas áreas que ni siquiera somos capaces de soñar, pero dice que ella ya no va a mostrarnos más conocimientos al respecto, que ahora solo estamos absorbiendo un conocimiento intelectual. ¿Qué ocurre con aquellas personas que tienen enfermedades mentales tipo Alzheimer o tienen enfermedades degenerativas del cerebro? Dice que es simplemente que el propio cerebro se repliega en sí mismo y aquellas áreas que han estado siempre estimuladas comienzan a resecarse, que hay algunos puntos a veces que cuando han formado una mala conexión a nivel neuronal pueden no solamente provocar un olvido, sino un cambio de la propia personalidad, que esto también forma parte de esa autorregeneración consciente y que eso puede provocar la limpieza, el despejar la mente, mantenerla lúcida todo el tiempo. A veces el deterioro viene marcado por una imposición genética. ¿Hay forma de reparar las desconexiones neuronales? ¿Sería posible volverlas a reparar y estimular otras áreas que están dormidas? Dice que sí, y de hecho aquellas personas que son rehabilitadas después de tener un proceso o enfermedad, que descubren que pueden adquirir habilidades de recuperar las habilidades antiguas, que todo puede hacerse desde un trabajo a nivel muy físico, con una terapia continuada a nivel médico y a nivel interno también, que ya hemos comprobado que es posible, que simplemente debemos trabajar en ello para que se puedan abrir ciertas áreas, se estimulen y nos puedan no solo dar facilidad en el día cotidiano, sino que nos
de la noción de apertura para poder llegar a esas otras áreas que son de más, está hablando de que son más complicadas, más dificultad. ¿Cuál es la causa de que algunas personas sufran de enfermedades mentales, que vean su carácter y su estabilidad psicológica perdida? Dice que aquellas personas a veces que puedan tener una dolencia mental, a veces es una degeneración provocada, que una tendencia depresiva y autodestructiva prolongada a lo largo de muchos años de vida, que es fácilmente vulnerable la persona a que degenere en una dolencia física real a nivel cerebral. Aquellas personas que han autoestimulado ciertas áreas de manera poco adecuada en una época importante de la existencia, adolescencia, preadolescencia, que pueden degenerar también en dolencias físicas que pueden ser irreversibles. El consumo de algunas sustancias, el no prestar atención a esa parte de nuestro cerebro que necesita de su descanso, de la reparación natural, que todo forma parte de un compendio en equilibrio y que esa falta de equilibrio conlleva la enfermedad. Cualquier área del cuerpo puede verse afectada. El cerebro es sensible, quizá mucho más que muchas áreas de nuestro propio cuerpo. ¿En qué manera le puede afectar algunas emociones de algunos pensamientos, como la ira, el enfado, la depresión, el miedo? Y ya he hablado de un estado depresivo porque aquí ya conlleva muchas de esas emociones o pensamientos malsanos, que es sencillamente como una especie de, está hablando como si quemáramos ciertas zonas, el quemar ciertas zonas que separan unas conexiones de otras, inhabilitan, permiten que no haya cierto correr de fluidos necesarios a nivel bioquímico en el cerebro, y que entonces es todavía una cadena que sigue, porque al no ver este perfecto fluir de estos fluidos que dan la aportación o la sensación de felicidad o de identidad, que todo es un continuo engranaje que al quebrarse hace que la máquina se estropee. ¿En qué medida influencia el estado físico a nivel cerebral cuando han abandonado el cuerpo físico y ya están en otros planos? Dice que hay algunos que el abandono del mundo físico, cuando lo abandonaron en un estado de deterioro a nivel psíquico, que continúan en algunos momentos con la propia distorsión que manejaron aquí en el plano físico, y durante un tiempo alguien con la visión de la realidad totalmente distorsionada, que continúa ya teniendo allí un mundo idealizado, tanto de sombras como puede ser incluso de absoluta oscuridad. Hay otros que no, que han tenido el percance o la enfermedad sin haber participado de manera consciente o inconsciente en esa enfermedad, un accidente, una lesión brusca, que ellos pueden haber permanecido durante la vida física en un estado de aislamiento, donde su mente ya no colaboraba en una puerta de salida de comunicación al exterior, que al hecho de abandonar el mundo físico para ellos representa una liberación, y si estuvieron conscientes antes de ese episodio, que pueden volver a verse a sí mismos de nuevo conscientes. Ahondando en este terreno mental y psicológico, ¿qué ocurre cuando una persona entra en estado de coma? ¿Cómo es su cerebro? ¿Cómo es su conciencia? ¿En qué estado se encuentra? Dice que depende del grado de coma en el que se pueda encontrar. Hay momentos en los que el coma puede llegar a ser de un nivel tan profundo que las conexiones cerebrales están abocadas al fracaso y está el cerebro desconectado de la vida, que la conciencia, el ser, se abandona hacia espacios interdimensionales de acuerdo a su propio estatus antes de ese momento. No significa que alguien que haya estado adormecido en el espíritu en la vida física permanezca y se vuelva lúcido en ese estado intermedio entre la vida y la muerte. Hay muchos seres que despiertan de un estado de coma, como el que despierta de un sueño sin recordar lo soñado, y otros son capaces de recordar esos espacios en los que han permanecido.
Hay algunas personas que depositan su esperanza sobre la continuidad de la vida o la inmortalidad en un efecto de crionización de su propia cabeza, de su propio cerebro. ¿En qué manera beneficia o perjudica que estas personas se expongan o coloquen su cabeza en ese estado de hibernación, a la espera de un trasplante en otro cuerpo joven y nuevo en otro tiempo? Dice que su cerebro podrá funcionar, la noción de identidad no está en el cerebro, aunque pueda parecernos que sí. ¿Qué es lo que ocurriría si esas personas despertaran? ¿Qué es lo que llega a esa nueva vida, si es que llega algo? Dice que si ese cerebro dormido se incorpora a otro cuerpo, que se crearía algo que es no solo inaudito, sino la fusión del cuerpo despertado con un cerebro nuevo que podría llegar a albergar un alma totalmente distinta a la que el cerebro tuvo en el cuerpo anterior. Referente a esta conversación de la glándula pineal, ¿qué más podría ella aportar a esta conversación? Dice que de hecho ella ya no nos quería dar más aportación, que no espera que estemos para consumir esa información, que ella lo que quiere, agita las manos, es que nos molestemos en comenzar ya un tratamiento, no solo de esa glándula, sino de todo lo que nos compone a nosotros, que espera que la información, la poca que nos ha aportado, pueda sernos de utilidad, pero dice que de nada servirá si cae simplemente en saco roto. Respecto a esta parte más oscura, el objetivo sería reconocer, integrar y asumir todos estos actos, o sería reparar, eliminar y olvidar. Dice que cuando alguien asume, tiende a querer reparar. Una vez reparado, que todo queda eliminado. ¿Y cómo se puede reparar? Dice que hay un sinfín de formas maestras para reparar el daño, pero que aunque muchas gentes se ven obligadas a tener que reparar los daños más allá de su propia conciencia e incluso a veces ni siquiera participan de esa reparación del daño, puesto que no son conscientes, que aquí lo que se habilita es el estado consciente de la integración de todas esas personalidades, de no diferenciación entre aquellas oscuras y las que puedan ser más lumínicas. ¿Nos puede comentar alguna cosa sobre su naturaleza? Ella dice que simplemente forma parte de uno de esos seres que están ayudando, dando su pequeña aportación a la especie humana, que espera que no se rinda, que son muchos, procedentes de distintas dimensiones y lugares. Ella es simplemente una amiga, no importa ni es importante en sí misma. ¿Puede darnos algún detalle? ¿Habitó como ser humano en la Tierra? Dice que solo es de otra dimensión, nunca ha sido una criatura del mundo físico. Ya para finalizar esta conversación nos podría dar la bendición a ella y también las gentes que la pudieran acompañar, tanto a nosotros como a los oyentes a posteriori de esta conversación. Ahora se ha echado hacia atrás la capucha, ha dejado el cabello, parece de oro. Los otros seres se están acercando y están ahora como rodeándonos. Están empezando a hacer una especie como de cántico, una sonoridad muy linda, muy armónica. Y levantan las manos a la altura de los hombros y están colocando los dedos con una especie de posición extraña, yo no sé cómo describirlo. Es como el que está tocando el piano y tiene los dedos en distinta posición, pero con las manos vueltas hacia arriba. Y con estos cánticos sencillamente reclaman. A veces veo el torrente de luz descender, ahora solamente veo luz y con mucha intensidad, es como un fogonazo. No les veo a ellos, solamente esta luz. Es como si nos envolviera. Ellos saben que la regalan no solamente a este pequeño grupo de este lugar, sino que la regalan a toda la humanidad. Siguen con ese cántico, pero no les veo ya el rostro. Ahora ya no puedo apreciar ni el rostro de ella, ni siquiera las manos en esa peculiar posición de los dedos. Simplemente han dejado aquí
que haya estallado aquí como una especie de supernova, porque hay una luz aquí que ciega. Ya está. Así que ahora solamente es la luz, no dicen nada, se han retirado. Gracias. De las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo. Estás ante la ara sagrada, aula iniciática.